Abra su Biblia en Juan capítulo 16. En un momento empezaremos a leer desde el versículo 7. Este mensaje se titula Cuando el Espíritu habla. Hay cosas que usted nunca aprenderá en la escuela, cosas que nunca las resolverá intelectualmente, cosas que nunca las conocerá, hasta que usted deje su orgullo intelectual en el polvo y permita que Dios, el Espíritu Santo, le hable acerca de estas tres extraordinarias verdades. Amigos, la verdad es muy importante. Conocemos a personas que son cobardes y tienen miedo de la verdad. Otras personas son ociosas y aceptan medias verdades. Otras son arrogantes y creen que lo saben toda la verdad. Oro que usted tenga la humildad y le pida a Dios, el Espíritu Santo, que le haga conocer la verdad. Bien, estudiemos estas tres tremendas verdades, comenzando en el versículo 7. Aquí Jesús está hablando de su ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo a la tierra y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora la palabra consolador es la palabra que significa paracleto, defensor o abogado. Alguien que está a su lado y cuida de usted. Jesús dice: me voy a ir al cielo, pero les enviaré el Espíritu Santo. Ahora notemos el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, primero, de pecado, segundo, de justicia, y tercero, de juicio. Estas son las tres cosas que usted nunca entenderá si no fuera por el Espíritu Santo: pecado, justicia y juicio. Me dirán: bueno, Pastor Adrián, eso parece sencillo. Espere y escúcheme. Jesús describe de lo que está hablando en el versículo 9 y 10. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Deseo que aprendamos estas tres cosas hoy. Oro para que Dios me dé la mente y el lenguaje de Cristo. Oro para que Dios abra su corazón. Oro para que el Santo Espíritu de Dios le hable hoy y le ayude a entender estas cosas, porque yo solo puedo enunciar palabras, pero únicamente el Espíritu Santo de Dios puede escribirlas en su corazón. ¿Cuáles son estas tres maravillosas verdades que aprenderá cuando el Espíritu Santo le hable? Número 1, es la verdad acerca del problema básico del pecador. La verdad acerca del problema básico del pecador. ¿Cuál es el problema básico del pecador? De nuevo, el versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el problema básico del hombre? Bien, en primer lugar, un hombre es pecador por lo que es. Nace pecador. Anote en su margen Efesios 2, versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira. El ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, viene al mundo con una naturaleza de pecado, por lo tanto, a menos que haya un cambio, está perdido, porque tiene una naturaleza propensa al pecado. Segundo, el hombre es pecador por lo que ha hecho. En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Piense, amigo, en las cosas que ha hecho, pero todas ellas no son el problema básico del hombre. El problema básico del hombre no es que él es un pecador por lo que es. El problema básico del hombre no es que es un pecador por lo que ha hecho. El problema básico del hombre es que es un pecador por lo que no ha hecho. Esto es, darle a Dios la gloria. El hombre es pecador, de acuerdo al versículo 9, por no creer. Y eso es algo acerca de lo cual solo el Espíritu Santo de Dios puede convencerle. Jesús dijo que cuando Él venga, cuando el Espíritu de Dios venga, convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Se dirá: bueno, ese no es un gran pecado. Amigo, es el gran pecado. Es el pecado padre, el pecado madre, es el pecado de pecados. El mayor pecado es no creer. Ahora, me dirá: pero eso no es tan malo. El asesinato es peor que eso. La violación es peor que eso. Dios dice que la incredulidad es el peor pecado. Y podrá refutar: no estoy de acuerdo, no espero que esté, a menos que el Espíritu Santo de Dios se lo enseñe. Cuando el Espíritu Santo de Dios le enseñe,
usted entenderá que el Espíritu Santo viene a ayudarle a comprender por qué no creer es el gran pecado. Pareciera no ser tan grande, más digamos que aquí existe una montaña de basura. Y junto a esta está una cucharadita de un veneno mortal. Ahora, la basura es más grande, pero la cucharadita es veneno mortal. El pecado más grande es la incredulidad. Este corona a todos. Es la prueba de la maldad del hombre y es el pecado que lo condenará para siempre. La incredulidad. Y si aún dicen no estoy de acuerdo, piense conmigo por un momento. Oro que el Espíritu Santo de Dios le enseñe mientras hablo, que usted puede entender lo que es este gran pecado y por el que pagará el mayor precio. De hecho, este gran pecado no es cometido frecuentemente en una casa de prostitución, no se comete en los bares, se lo comete en las iglesias donde el evangelio es predicado. Alguien dirá, bien, sí, debo admitirlo, he mentido. Sí, he copiado respuestas en el colegio. A veces he perdido mi temperamento o he leído revistas pornográficas. Pero, pastor, ¿me está diciendo que Dios me enviará al infierno por siempre, jamás? Amén. ¿Solo por eso? Quiero decir, eso sería como condenar a un hombre a cadena perpetua solo porque robó un pedazo de pan. El castigo no está de acuerdo a la falta. Después de todo, no es Dios justo. Amigo, este es el punto. Dios no dejará que usted vaya al infierno porque robó un pedazo de pan, sino porque apuntó hacia él el revólver de la incredulidad y apretó el gatillo. ¿Qué es la incredulidad? Es maldad, consumada maldad. Incredulidad es el rechazar al Dios Todopoderoso. Es decirle a Dios, Dios, tú sigue por tu camino, yo seguiré el mío. Es mi vida, no te la confiaré, no te la daré, me pertenezco a mí mismo. ¿Lo ve? La incredulidad es el pecado principal. Es el pecado de donde proliferan todos los demás pecados. ¿Por qué Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén? Básicamente fue por incredulidad. ¿Por qué un hombre miente? Incredulidad. No confía en Dios que le puede sacar del problema en que está. Solo el Espíritu Santo de Dios puede convencerle que no hay otro pecado mayor que la incredulidad. Esta dice, Dios, no eres digno de mi fe, no eres digno de mi confianza, no eres digno de mi amor, no te quiero en mi vida. Bueno, Adrián, no puedo evitarlo. No soy supersticioso, ni religioso, ni puedo evitar si no puedo creer. Amigo, es ahí donde está equivocado. Está equivocado. El Santo Espíritu de Dios lo capacitará para que crea. Esa es la razón por la que la Biblia dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad. La incredulidad no sale de la cabeza, sale del corazón. Es una predisposición contra el Todopoderoso Dios. Es el no confiar en el Dios que le ama. Ahora, yo puedo predicar eso, pero uno de estos días usted entenderá que el mayor pecado, el pecado padre, el pecado madre, el pecado de pecados, el que corona todo, es rechazar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Él sufrió, sangró y murió por usted. Él extendió su mano, envió al Santo Espíritu de Dios para que lo convenciera, envió su palabra. Lo tiene escuchando este mensaje y usted rehúsa creer en él. Un jurado puede declararle culpable. Su conciencia le culpa de errores, pero solo el Espíritu Santo de Dios lo convencerá verdaderamente de su pecado. Sí, el hombre es el pecador por lo que es. Sí, es pecador por lo que ha hecho. Pero el mayor pecado, el pecado de pecados, el pecado padre, el pecado madre, el gran pecado, el pecado condenatorio, es el pecado de la incredulidad. Permítame compartir lo que el Señor Jesucristo dijo. Deseo que por favor anote Juan 3. El que cree en Él, ¿en quién? En Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Él no ha creído. No porque ha dicho una mentira,
ni haya robado, ni haya cometido adulterio. El precio por esos pecados ya fue pagado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado. Usted viene con fe y deposita esa fe en el Señor Jesucristo. Y ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Rechace al Señor Jesucristo y usted está condenado porque no ha creído. Usted ha rechazado a Cristo. Ese es el mayor pecado. Y con este conlleva el castigo más grande. Ahora, aquí está la segunda verdad que no entenderá sino hasta cuando el Santo Espíritu de Dios le enseñe. No solo la verdad acerca del problema básico del hombre, la incredulidad, sino dos, la verdad de la provisión abundante del Salvador. ¿Cuál es la verdad acerca de la provisión abundante del Salvador? Que el Espíritu Santo ha venido. Cuando Él habla de justicia. Jesús dijo, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. ¿Cuál es la provisión abundante del Salvador? Se dirá, Él vino a sanar. No, Él vino a enseñar. No primordialmente. Vino para ayudar a los pobres. No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino como Salvador. Vino a proveer justicia. Vino a proveer justicia. Nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado y tomó mi pecado y su pecado sobre sí mismo. Fue colgado en una cruz y con su sangre pagó la deuda del pecado. Lo pusieron en una oscura tumba, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y todo lo que Él vino a hacer fue cumplido. Jesús dijo, he acabado la obra que me diste que hiciera. Le hablaba al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora regreso a casa. He terminado el trabajo que me encargaste y ascenderé las altas montañas de la gloria. Y el Espíritu Santo vendrá y Él les convencerá de justicia que pueden obtener por medio de mí. Ahora, la idea del mundo acerca de la justicia es tan deformada como la que tiene del pecado. La idea del mundo acerca del pecado es que el hombre es pecador por lo que hace. No, hace lo que hace porque es pecador. Un hombre no es mentiroso porque miente. Miente porque es un mentiroso. El pecado está en el corazón. La idea del mundo acerca de la justicia está deformada. El mundo piensa que un hombre es pecador si hace algo malo. Y piensa que un hombre es justo si hace lo bueno. Y de alguna manera Dios es como Papá Noel, haciendo una lista, revisándola para ver quién se ha portado bien o mal. Y uno de estos días vamos a morir y nuestras cosas buenas y malas serán puestas en una balanza y Dios lo pesará todo. Si nuestras obras buenas pesan más que nuestras obras malas, Dios dirá, lo lograste. Si lo malo pesa más que lo bueno, Él simplemente dirá, fallaste. Esa es la idea del mundo acerca de la justicia. Pensemos por un momento. Si usted pudiera ser presentado como justo delante de Dios por hacer buenas obras, dar dinero, ayudar a los pobres, ser religioso y bondadoso, si pudiera ser tenido como justo por hacer eso, escúcheme, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que sufrir en la cruz? Si usted puede salvarse por sus propias justicias. Présteme atención. Si usted pudiese salvarse por sus buenas obras, entonces el Calvario fue la equivocación más colosal de las edades. Piensen eso. Permítame darle un pasaje. Pablo dice lo siguiente en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa? Cuando trata de ganar su salvación, está frustrando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Significa que Él murió en vano. Si usted pudiera, por guardar los 10 mandamientos, ese es el significado de la ley. Si pudiera llegar al cielo, dígame, mi amigo, ¿por qué murió Jesús? ¿Cuál es el propósito de la cruz? Se dice, bueno, Pastor Rogers, soy una buena persona. Déjeme decirle lo que Dios dice acerca de usted. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No habla de sus malas obras, sino de sus buenas. Ante Dios son como trapos de inmundicia. Estos eran los vendajes de los leprosos. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Solo el Espíritu Santo de Dios puede enseñarle eso.
Verá, usted puede cometer un mortal error al depender de su autojustificación. Ahora, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que Él hace? Cuando cree en Él, primero, cambia lo que usted es. En el momento en que usted cree en Él. Recuerde, un hombre es pecador por lo que es. Jesús cambia lo que es. Los creyentes no son solo buenas personas, sino nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios le da una nueva naturaleza. De joven recibí a Cristo. Y Dios puso una nueva naturaleza en mi corazón. Tan nueva era esta que mis profesores se preguntaban, ¿qué pasó con Adrian Rogers? Fue un cambio radical. Pero no solo cambia lo que somos, también perdona lo que hayamos hecho. Recuerda que dijimos que somos pecadores por lo que hemos hecho. Bien, cada mancha, suciedad, negrura es lavada más blanca que la nieve y enterrada en la tumba del olvido de Dios. Pero no solo cambia lo que somos, no solo perdona lo que hemos hecho, sino que también nos da lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos justicia. Bien, permítame darle otro pasaje de la Escritura. Romanos 4, 5 y 6. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien, Dios simplemente deposita justicia en nuestra cuenta. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya no usamos esa palabra mucho. Atribuir significa poner a nuestra cuenta. La próxima vez que compre algo, no le diga al cajero, cárgalo a mi cuenta. Dígale, atribúyalo a mi cuenta. Escuchen lo que Dios dice en las Escrituras. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios pone esa justicia en su cuenta. ¡Cuán glorioso es esto! Sí dice, pero no entiendo. Por eso oro para que el Espíritu Santo abra su corazón hoy. Cuando el Espíritu de Dios venga, le convencerá de justicia. La única justicia que usted podrá obtener a través de Cristo. Muchos no entienden esto. Van, se sientan en las iglesias pensando que lo que hacen es un favor a Dios por estar allí. Y no comprenden que necesitan nacer 2 veces. De nuevo pregunto, si la justificación viene por la ley, entonces, ¿por qué Jesús murió? El Santo Espíritu de Dios vino para enseñarnos que el problema básico del hombre es el pecado. El Santo Espíritu de Dios ha venido para enseñarnos que Cristo, el Salvador, es la provisión divina y que en Él tenemos justificación. La tercera verdad que usted nunca entenderá sin ayuda del Espíritu Santo es la verdad acerca del poder destruido de Satanás. La verdad acerca del poder destruido de Satanás. Jesús dijo que Él vendrá para enseñarnos acerca del pecado, la justicia y el juicio. Y describe el juicio en Juan 16:11. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Note el tiempo gramatical aquí. No dice que el príncipe de este mundo, que es Satanás, será juzgado. No, Satanás ya ha sido juzgado. Usted necesita entender esto, porque algunos piensan que aún estamos esperando saber el resultado final. No, cuando Jesús enfrentó la cruz, esto es lo que dijo en Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado afuera. No cuando Jesús regrese 2000 años después, sino ahora es el juicio de este mundo. Amigo, cuando Jesús murió en la cruz, el hombre hacía las cosas más malévolas que puede hacer, mas Dios ganaba la mayor victoria. Cuando Cristo inclinó su cabeza y expiró, el reino de Satanás fue destruido. La espalda de Satanás fue rota. Se dictó sentencia. Es un criminal condenado. El juicio concluyó. Él gobierna un reino condenado. Navega en un barco que se hunde. Satanás está arruinado. Arruinado. Devastado. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esa es la estupidez de la adoración satánica. ¿Por qué seguir a un perdedor? Ahora, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles.
Dios no hizo el infierno para usted. Mas le diré algo. Todo el que me escucha este momento, o cree en el Señor Jesucristo o no cree en Él, todos aquellos que creen en Jesucristo, un día serán como Jesús. De eso se trata la fe cristiana, llegar a ser como Jesús. Eso es lo que Dios hace. Dios quiere hacer a la gente como Jesús, que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. De eso se trata. Usted escucha a un hombre que un día será hecho a la imagen de Jesucristo. Pero permítame añadir, si usted falla en recibir al Señor Jesucristo, si se niega a creer en Él y más bien confía en su propia justicia, usted se está moviendo en dirección opuesta. Y uno de estos días usted será la perfecta réplica de Satanás. Usted será como él. Será transformado a la imagen de Satanás y usted se irá al infierno preparado para el diablo y sus seguidores. Ese es un pensamiento aterrador. Permítame hacerle una pregunta. Cuando llegue a donde se dirige, ¿cómo estará? Todos nos dirigimos a algún lugar. Cada persona va hacia algún lugar. Existen aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han recibido su justicia y un día serán como Él. Pero si usted no lo ha hecho, le puedo asegurar que un juicio le espera. Amigo, si no es un creyente, ponga su mano sobre su pecho y siente el latido de su corazón. Eso es todo lo que existe entre usted y el infierno. Es todo. Un latido de su corazón. Pero si usted ha entregado su corazón a Jesús, si confía en el Señor Jesucristo, si usted ha dicho, mi problema básico es que no he confiado en Él, pero ahora confío en Él, Dios le dirá, te daré provisión abundante, te daré justicia. Por lo tanto, para ti no habrá condenación. Usted ya no pertenece a esa tribu que sigue a Satanás. Usted ha nacido 2 veces. Ha nacido de lo alto y va rumbo al cielo. Arrodillado hoy oré para que Dios le ayude a entender esto. Porque todo lo que yo puedo hacer es predicar. Es el Santo Espíritu de Dios que le...